buenos días, queridos amigos. Aquí en este ambiente natural precioso, los saludamos los integrantes de Chile, Mole y Picadillo. A mi izquierda, Víctor Ortiz los saluda y prepárense para los tamales de hoy día en la Candelaria. a mi derecha, Sergio Avelar, gusto en estar con ustedes. y su servidor Jorge Alejandro Blum, en este día 2 de febrero del 2024. Bien, en este día vamos a tratar un tema igual de importante que todos los que hemos manejado a la fecha. Víctor la semana pasada manejó un tema muy interesante sobre liderazgo. Sergio ha manejado unos temas también harto importantes, y hoy, bueno, yo voy a desarrollar el tema de manejo de conflictos. Y al respecto vamos a empezar a decir que un conflicto es algo inherente a nuestra vida humana. O sea, en nuestra vida humana existen conflictos toda la vida. Esto es, vamos a tener conflictos desde que somos niños, adolescentes, adultos, ancianos, etc. Es algo que va con la vida humana, pero que nos permite crecer en la medida que lo vamos superando. ¿Qué piensas, Víctor? Bueno, el año pasado hablábamos de que aprender de las adversidades. Un conflicto es una adversidad. Así es. Entonces un conflicto nos debe ayudar a seguir creciendo. Yo creo que el tema es muy interesante. Sí. Sergio. Si dices que el conflicto es como connatural al ser humano, lo importante es manejarlos. Podemos pasar toda la vida y nunca saber manejar conflictos. Así Qué vida tan amargada. Así es, sí, es cierto. El conflicto es algo que nosotros, con lo cual vamos a vivir, pero lo importante es superarlo, resolverlo. Ahora bien, hay una similitud entre conflicto y problema. En realidad, para estos fines, vamos a decir que un conflicto en el fondo es un problema, y un problema en el fondo es un conflicto. O sea, van ligados de la mano. Ahora, hay conflictos provocados por circunstancias ajenas a nosotros, por ejemplo, un accidente de tránsito, una enfermedad, un determinado problema. Y hay conflictos que nosotros mismos los provocamos por falta de disciplina, por no tener un plan adecuado para llevar a cabo las situaciones. Y algo que leí hace poco en un artículo en YouTube, donde decía que muchas veces el conflicto lo causamos nosotros mismos por andar de metiches en donde no nos llaman. Entonces, en ese caso, nosotros somos los que estamos buscando el conflicto. Para resolver el conflicto, antes que nada, tenemos que ser positivos, tenemos que ser objetivos, tenemos que desear afrontarlo tal cual debe de ser. ¿Algún conflicto que se te venga a la mente, Sergio? Personal. ¿Personal o en general? Recuerdo una vez que trabajaba yo en Hershey, México, en El Salto, Jalisco, y yo estaba trabajando en el área de personal, y había ahí el gerente de ventas, una persona, desde mi perspectiva y de la de muchos otros, conflictiva, porque hay personas conflictivas. Sí. Y la manera de ser naturalmente provoca conflictos a donde quiera que va. Y con él alguna vez llegué a tener una discusión muy fuerte y casi nos liamos a golpes. Ajá. Entonces una conclusión para mí en aquel entonces es: identifica a personas conflictivas y en la medida de lo posible
no te acerques a ellas, rehúyelas, porque es mejor prevenir un conflicto que arreglarlo. Sí, totalmente. Sí, con eso que dices me acuerdo, tuve la oportunidad de hojear un libro, nunca vi el capítulo, lo abrí y había un subcapítulo en negritas y ya lo leí y lo cerré. Decía, el difícil arte de entender a los demás. Por eso vienen los conflictos. Así es. Bien, tiene que existir un proceso para solucionar los conflictos. Lo primero es analizar el conflicto en sí, cómo está formado, qué lo provocó, quiénes intervienen en él, en qué forma está afectando a la comunidad, a la familia, a las demás personas. ¿Cuál es mi responsabilidad al respecto? ¿Formo parte del conflicto? ¿Tengo algo de culpa? Porque ojo, es bien importante reconocer cuando uno se equivoca, cuando uno puede haber dado origen al conflicto. Y sobre todo, cómo afecta a los demás. Remitiéndonos a lo que Víctor comentaba la semana pasada de los líderes, muchas veces los líderes pueden tomar decisiones sin pensar cómo van a afectar los intereses de las demás personas en aras de lograr sus propios resultados, lo cual es un error. Pero bien, a continuación hay que definir un curso de acción a seguir bien estructurado, con un procedimiento que a llevar a cabo e ir revisando sus diferentes partes para ver los avances que estamos teniendo, hasta que al final podamos evaluar el resultado de nuestra acción. ¿El conflicto se solucionó o no se solucionó? Déjenme poner un ejemplo a nivel global, a nivel mundial. El conflicto entre Rusia y Ucrania. Ese conflicto se ha dejado crecer. Ese conflicto ha hecho que muera mucha gente. Se dan soluciones intermedias, pero el conflicto no termina. La gente sigue padeciendo las consecuencias del mismo. Entonces, un conflicto tiene que cortarse de raíz. Es algo que hace daño a la sociedad. ¿Qué piensas al respecto, Sergio? Pues que los conflictos entre personas, conflictos interpersonales, por ejemplo en el seno de una familia, son de difícil solución. Sí. Cuanto más, porque la complejidad es mucho mayor, los conflictos entre países, y más en un mundo que está globalizado como el de hoy, en el que los intereses de unos, el afectar esos intereses repercuten en muchos, y hay que tener una mayor visión y una mayor capacidad de negociación para resolver esos conflictos internacionales. Muy interesante tu observación, Víctor. Mira, yo siento que, vamos a ver, Sergio habló de internacional, yo vuelvo a insistir en la familia. Yo siento que hay conflictos cuando no hay diálogo. ¿Sí? Sí. Habiendo diálogo, es más fácil solucionar el conflicto que si no hay diálogo. Es más, siento que si no hay diálogo, el conflicto se hace mayor, crece. ¿Sí? Entonces, para mí, la parte que está tocando Alejandro, yo pondría como plataforma para evitar conflictos una buena comunicación. Sí, definitivamente. Y volvemos, permíteme hacer el comentario, volvemos a mencionar la importancia del diálogo. Sí. Desde que hablamos de la comunicación, desde aquel tema que abordamos, aparece una y otra vez la importancia del diálogo. Sí. Es vital. Vital. Sí. Por ahí hay un lema, hablando se entiende la gente, lo cual es muy cierto. Entonces el día
que todos nos comuniquemos, hablemos las cosas, los conflictos van a disminuir y este mundo será diferente. ¿Sí? Dos recomendaciones en cuanto al manejo de conflictos. Primero, no tratar de resolver el conflicto cuando está en su punto más álgido, cuando está explotando, porque lo único que vamos a resolver ahí, lo único que va a pasar es que el conflicto explote de una manera muy fuerte. Y crezca el conflicto. Y crezca. Entonces vamos a dejarlo que se enfríe para poder tomar acción al respecto. Pero quiero aclarar, y aquí va el último punto, la diferencia entre dejar enfriar un conflicto y evadirlo. Porque hay personas que piensan, no, si lo evado es mejor, así no me meto en problemas. No, todos los conflictos hay que agarrar al toro por los cuernos y hay que enfrentarlos y hay que resolverlos, pero de manera inteligente y en su junta perspectiva. Amigos, sí, creo que ha sido un tema muy interesante y muy importante. Sí. Muy bien. Nos despedimos deseándoles lo mejor para este día. Bien, que Dios los bendiga, tengan un excelente fin de semana y sus amigos. Nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Víctor Ortiz, Sergio Abelard, Sergio, un abrazo. y Jorge Alejandro Blom. Muchas